Yo voy a compartir hoy una serie de reflexiones que voy a ilustrar sobre todo con un proyecto que desarrollamos en el año 2015 en la Universidad San Buenaventura en convenio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Digamos que en esta ocasión lo que quiero es integrar una serie de conceptos que quiero compartir y discutir con todos ustedes. Por eso he propuesto esta línea de contenidos para la presentación. En primer lugar, hacer una discusión sobre el concepto de territorio e ilustrarlo con los espacios que estamos discutiendo en el corredor Río Cauca. Introducir un concepto importante, y ahora que lo mencionaba Ángela, sobre la reivindicación de la estructura ecológica del territorio, ahora vista como una matriz a escala regional, y por ello el título de la conferencia. Vamos a trabajar también en la línea de la definición de proyecto a esta escala y las implicaciones que tiene él en la transformación de los espacios. Y finalmente quiero introducir una discusión sobre la idea de reconstrucción en la medida en que estamos enfrentando territorios altamente transformados. Empezando entonces con la visión de territorio, definitivamente me gusta citar esta noción de Ramón Folch, socioecólogo y doctorado en biología, que nos plantea el territorio como una construcción socioecológica. Y plantea que sobre una matriz biofísica preexistente y siempre restante, los humanos hemos levantado un espacio de artificialidades oportunas, o no tanto, en la medida en que en algunos casos, pues por supuesto hay impactos. En últimas, un espacio que configura diferentes paisajes que a su vez se perciben de forma muy distinta según las diferentes miradas. Esta definición con la que arranco es precisamente la que voy a utilizar para la descripción del territorio, porque nos plantea la paradoja que nos tiene en este momento, digamos, en una crisis planetaria de agotamiento de recursos, es la idea de la matriz ecológica como una matriz reducto, es decir, una matriz que cada día estará agotada y será menor con relación a la existente años atrás. En este concepto también es muy importante la idea de comprensión del territorio a esta escala, digamos, geográfica o regional que vamos a tratar en esta conferencia. Entonces, por un lado, se plantea que una parte más o menos considerable del territorio está integrada por el espacio ocupado, en la que se levantan edificaciones e infraestructuras, en tanto que la mayoría del territorio suele corresponder aún hoy al concepto de espacio libre. La conciliación de los intereses específicos de cada uno de estos dos usos se presenta como un tema de mayor trascendencia en territorios de fuerte presencia humana. Y esto me parece trascendental porque es muy distinto hablar del concepto de espacio ocupado y del espacio libre a la idea de espacio vacante. Y ahí está idea generalizada de que lo que no está construido, urbanizado en el territorio es un espacio disponible y está vacante para continuar los procesos de urbanización. Y como quise ilustrar en estos gráficos que empezamos a construir en el año 2011, en la primera oportunidad de construcción de trabajos regionales, pues lo que podemos observar en estos gráficos de la parte superior es que vemos acá en negro, en el gráfico superior izquierdo, dibujado todo lo que es estructura natural efectivamente existente en el territorio, que dista mucho de la idea de una estructura ecológica calificada a través de instrumentos de planificación, como lo vamos a ver más adelante. Al lado derecho, en la parte superior, vemos las áreas que son productivas, es decir, que no estamos hablando de espacios vacíos, vacantes, sino espacios que producen y que, por tanto, producen un efecto de uso y ocupación en el espacio, como lo son las infraestructuras y las áreas construidas que vemos en la parte inferior izquierda. Fíjense el contraste tan importante de ver solamente lo que acostumbramos llamar ocupación del territorio con una idea más amplia de explotación en el territorio que transforma la idea de vacío en el territorio. Y finalmente, lo que sí pudimos llamar en ese momento espacios vacantes, es decir, espacios que eran ociosos, que no eran correspondientes con unas funciones territoriales, bien fuera productivas o ambientales, y que se alejaban de alguna manera de esa funcionalidad del territorio. Es decir, que realmente el concepto
de espacio, digamos, vacío, sin uso, se reduce a esta lámina que vemos aquí en la parte inferior derecha. Ahora bien, con estos conceptos de territorio, pues es importante encuadrar un poco este proyecto que vamos a ilustrar de manera generalizada en la construcción de conceptos. Entonces, por un lado tenemos la cuenca Magdalena-Cauca, que es un territorio por todos conocidos porque abarca casi que el grueso de las áreas urbanizadas colombianas y las áreas altamente productivas donde han existido los procesos de concentración de la riqueza de la población. Ese valle Magdalena o esa cuenca Magdalena-Cauca a su vez está dividida por dos cuencas. Esta es la cuenca del río Cauca, lo vemos en el mapa del medio, y a su vez esa cuenca está dividida en tres partes. La parte que vamos a tratar es la cuenca alta del río Cauca y como vemos en este plano del medio se ve en un color verde, digamos más intenso, lo que hemos llamado el corredor del río Cauca, que lo vemos en este plano de la derecha como un área de aproximadamente 264.000 hectáreas, delimitado a partir de criterios relacionados con la razón, con el propósito que dio origen a la construcción de estos estudios del corredor, que era las áreas afectadas por inundaciones en la ola invernal entre 2010 y 2012, que nos dio, digamos, una evidencia muy fuerte de cómo esas inundaciones históricas eran recurrentes y cada vez más afectaban el territorio y sus infraestructuras. Este territorio, como vemos en estos tres mapas que traemos acá para sintetizar un poco los elementos que vertebran este corredor, pues está compuesto por una estructura ecológica cada vez más reducto en los términos que veíamos de la definición de Folk, una fuerte presencia de infraestructuras que se han construido a lo largo de la historia. Este corredor ha sido testigo desde las infraestructuras de la navegación del río Cauca, construidas hacia finales de 1800 y que persistieron hasta 1924, el paso de la línea férrea que conecta pues Cartago con Cali, por supuesto, se extendió hasta el ferrocarril de Caldas e incluye toda la red del Pacífico como elementos conectores importantes, de este modo que reemplazó el sistema fluvial y posteriormente el sistema de carreteras, más adelante el sistema de dobles calzadas, las vías transversales y toda una serie de infraestructuras de movilidad y conectividad como los aeropuertos, plantas de tratamiento, distintas infraestructuras de la producción que se concentran en esta zona plana del corredor. En últimas, estamos hablando de la infraestructura que vertebra los procesos de desarrollo más importantes del suroccidente colombiano. Al lado derecho vemos, cómo no, la red de asentamientos. Estamos hablando de cerca de 240 asentamientos que están ubicados en este territorio. Ahora podríamos decir, si este corredor, que aproximadamente en longitud tiene 250 kilómetros desde la represa Salvajina hasta los municipios de Balboa y la Virginia en Risaralda, es decir, que cruza tres departamentos, 35 municipios en esos tres departamentos, ¿cómo es posible que tenga, digamos, esta dispersión de asentamientos? Y esto ocurre precisamente por el sistema, no solamente de ciudades, sino de asentamientos rurales, digamos, altamente disperso en el territorio, y también la creciente ocupación de asentamientos marginales y discontinuos a las ciudades que se han venido produciendo a lo largo de estos periodos recientes desde la pérdida, digamos, de la ocupación del río Cauca como espacio navegable. Y la imagen, pues, que obviamente dio origen a estos estudios, la vemos claramente aquí en esta fotografía, pero también la vemos en el mapa de la derecha, y es como aproximadamente un 50% de esas 264.000 hectáreas tienen alguna condición de amenaza por inundación. Las inundaciones de 2010 y 2011 y hasta el 12 pues evidenciaron que no había estos territorios seguros, que estos diques que habían sido construidos a lo largo de la historia pues no podían proteger ante las inundaciones de los distintos periodos de retorno, y que necesariamente estábamos abocados a pensar en cuál era el paradigma de ocupación de esta zona claramente estratégica para el desarrollo territorial de la región.
En pocas cifras, creo que es importante decir qué significa este corredor, no solamente para la región, sino también para el país. Estas 264.000 hectáreas son solo el 0.2% del territorio colombiano, pero por contra concentran el 8.8% de la población total de Colombia. Fijémonos la importancia no solamente de concentración espacial de la población, de la producción y de otros elementos, sino también la representatividad para el país de este espacio que, como ustedes vieron en el encuadre geográfico, pues se reduce a un espacio lineal de 250 kilómetros por un ancho que produce esta superficie. Ahora, estas cifras contrastadas con los datos que nos arroja el DANE en el censo 2018, pues que son posteriores a los trabajos que se ejecutaron, pues nos arroja una participación porcentual muy similar a la hallada con las proyecciones 2005. Esta zona representa aproximadamente el 78% del Producto Interno Bruto agregado de los 3 departamentos que conforman este espacio. El tramo de la conurbación metropolitana, es decir, el tramo que está más cercano a la ciudad de Cali y sus alrededores, representa aproximadamente el 87.5% de la economía del Valle del Cauca, conforman este espacio. El tramo de la conurbación metropolitana, es decir, el tramo que está más cercano a la ciudad de Cali y sus alrededores, representa aproximadamente el 87.5% de la economía del Valle del Cauca, esto a partir, digamos, de todos los cálculos que se adelantaron para hacer estas mediciones económicas. El 47% del área delimitada en el corredor se encuentra en alguna condición de amenaza. Y aquí estamos hablando no solamente de población, estamos señalábamos, digamos, en el ejercicio que se hizo de asentamientos y de vivienda, que fue muy detallado, que aproximadamente 900.000 habitantes están expuestos a condición de amenaza por inundación, un grueso de ellos concentrados en el oriente de la ciudad de Cali. Hay comprometidas aquí infraestructuras, plantas de tratamiento de agua potable, que son las infraestructuras precisamente más vitales y que no pueden fallar en un momento clave como son estos tipos de eventos catastróficos como las inundaciones. Ahora veamos el concepto de matriz para entender hacia dónde va esta idea de reconstrucción. En primer lugar, entonces, entender que la matriz del paisaje es el tipo de ecosistema o de uso del suelo que ocupa una mayor parte del territorio. La matriz tiene un papel decisivo en el funcionamiento ecológico del territorio y en la conservación de la biodiversidad. En particular, aporta hábitats extensos y si es permeable para distintos organismos, mantiene la conectividad entre teselas o grandes fajas o conectores territoriales, más allá, digamos, de estas franjas que normativamente se han planteado para la protección de ríos. Este concepto es de Ferran Rudà, doctor en biología, y también está consignado en el documento del territorio como sistema compilado por Ramón Fock. Esto es importante porque aquí nos empieza a dar, digamos, una pista clave sobre la idea de matriz como elemento que va a dar el soporte y el equilibrio al territorio. Lo que pasa es que este concepto combinado con la idea de matriz reducto explícita en el concepto territorial de Ramón Folk, pues nos aboca a la idea de que la matriz cada día será más insuficiente para soportar los procesos del territorio. Este concepto, pues, en términos formales, lo podemos complementar con la idea que manifesté en el desarrollo de la investigación de mi tesis doctoral, donde planteaba que las redes son conjuntos de elementos naturales y o construidos dispuestos de forma articulada para la estructuración formal y funcional del espacio. Los elementos que componen la matriz vegetal en concreto, regulados por una política de conservación, ya que como elementos de amarre del suelo, protección de fuentes hídricas y producción de oxígeno, entre otros, se estructuran y reconocen como espacios claves para la sostenibilidad territorial. Traigo esta imagen precisamente del bocage francés, que es como el más emblemático de la idea de estas redes vegetales en el territorio, porque el nombre nos evoca el origen de lo que era esta red en lo que se transformaron los territorios agrarios o agrícolas o los campos cerrados, como se llamaron posteriormente por los geógrafos, con esta idea de que el bocage era lo que quedaba del bosque, porque la palabra misma viene de bosque, y esa idea de bosque, pues que aquí en este caso estamos hablando de un
de un espacio artificial, porque son plantaciones posteriores que definen la delimitación de los campos, es precisamente quizás ese concepto que nos aproxima a la idea de una construcción o reconstrucción de red, porque aquí más la idea de una red o de una matriz reducto, pues existe el concepto de reconstrucción del espacio natural. Este concepto venía, digamos, dando vueltas en mi cabeza años atrás. De hecho, nació de manera fuerte con los primeros trabajos en el eje cafetero. Y cuando leí las crónicas de Cieza sobre cómo se describía el suroccidente de Pereira, era un territorio absolutamente inaccesible para los procesos de colonización de colonia española. Luego encontré estas aerofotografías aéreas, la primera de 1955 en vuelo IGAC en el suroccidente de Pereira, que mostraba cómo era el estado de esa red vegetal para ese año. Es decir, que estamos hablando de 450 años después de las descripciones de Cieza, pues quiere decir que prácticamente se había mantenido en un grueso esa matriz vegetal, pero ya se había empezado a desvertebrar la composición, sobre todo de esos guaduales que estaban muy presentes en el territorio. Para 1995, es decir, justo después de haber pasado todo el periodo de la urbanización, ya lo que teníamos era un territorio completamente ocupado, cultivado y sobre todo, digamos, con unos procesos de urbanización dispersa muy fuertes. Y este es el estado actual que encontramos en 2019, que es un estado que le quedan pocos años porque ya viene un proceso creciente y galopante de suburbanización que está transformando todas estas colinas y territorios en zonas suburbanizadas. Es decir, que inevitablemente con estas imágenes la idea de matriz reducto, pues tendríamos que creerla, pero realmente la idea de matriz reducto no va a permitir la sostenibilidad ni de los territorios ni del planeta. Encontrábamos entonces que sobre esta construcción de la matriz, pues la planificación actual en el corredor Río Cauca tenía varias aproximaciones, directrices que vienen desde la política, desde normas que datan desde mediados del siglo XX, regulaciones ambientales, sobre todo regidas por las corporaciones autónomas regionales y, por supuesto, los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas que empiezan, digamos, a regular en el territorio todo lo relacionado con el recurso hídrico y sobre todo en definir unas determinantes que van a ser posteriormente utilizadas e importantes para los POT. Y por último, los planes de ordenamiento. Todos sabemos que la primera generación fue especialmente débil en los espacios rurales, porque era, digamos, una generación de ordenamiento territorial que venía sobre todo de la idea de hacer una reforma urbana y por tanto, digamos, su mayor énfasis y detalle se planteó para las áreas urbanas. Ahora, con todo este, digamos, amalgama de normas y de aproximaciones instrumentales al territorio que encontramos para el corredor, encontramos dos visiones distintas. Una de modelos que ordenan el territorio a partir de los planes de ordenamiento, que se rigen exclusivamente por las normas, digamos, impuestas como de superior jerarquía, pero que no introducen desde el territorio la reflexión sobre esa matriz territorial. De hecho, pues casi que podemos decir que hay una ausencia de matriz, salvo, digamos, la continuidad inclusive bastante heterogénea, porque las normas que regulan el ancho de la faja de protección del río Cauca son bien distintas en los diferentes POT municipales en los 3 departamentos, y la gran diferencia que hay entre esa visión de ordenamiento y la visión de los instrumentos ambientales. Es decir, que pasamos casi de una zona productiva, y con excepción de los municipios del departamento del Cauca que guardan una matriz distinta en sus POT, sobre todo porque fueron muy orientados por la matriz de usos recomendados del suelo por la corporación, difiere del ordenamiento planteado por estos instrumentos ambientales, que por un lado se extralimitan en sus competencias de ordenamiento, pero que también están entendiendo el territorio de manera aislada de su matriz y digamos de las condiciones de ocupación, que son las que vemos justo acá en el medio, donde estamos distantes tanto del ordenamiento territorial como del ordenamiento ambiental.
Es decir, que el gran dilema que enfrentamos hoy es que ni un instrumento o ni un grupo de instrumentos ni otro está reconociendo la realidad territorial de cómo se ha construido, cómo se ha deconstruido esa matriz natural y cómo tendrían que ser esos procesos de reconstrucción progresiva que se requieren para el territorio. Esta evidencia pues es clara cuando se trata de homologar estos modelos y sobre todo pensando en que el territorio es uno solo. Las 264.000 hectáreas con 35 municipios pues tienen POTS y PONCA, pero la verdad es que los actores son los mismos, los responsables son los mismos, los recursos son los mismos y por tanto pues tiene que haber un esfuerzo por unificar estas miradas y poner digamos una sola brújula o una sola orientación que permita la reconstrucción del territorio. Vemos como un 56% del área solo tiene POTS, es decir, que no hay planificación ambiental para todo el territorio. Hay un 31% de las áreas que sí coinciden o que tienen los dos instrumentos que no tienen coincidencia de las decisiones, es decir, el PONCA está diciendo sí cultivos intensivos o no cultivos intensivos y el POTS sí los protege, o por el contrario, digamos, hay decisiones en materia ambiental que están en total contradicción y solo hay un 45% de las decisiones sobre ese 44% que tienen una coincidencia total. Es decir, estaríamos hablando, digamos, a grosso modo de un 20% de las acciones de los modelos que coinciden. Por ello, consideramos que era importante tener apuestas para el territorio que empezaran a vertebrar una idea más allá de las imposiciones normativas tanto territoriales como ambientales y empezaran a vertebrar el espacio desde las grandes apuestas que permitirían reconstruirlo manteniendo elementos genéticos de su construcción territorial. Fue así como logramos plantear el corredor del río Cauca como un eje ambiental por la importancia de su vertebración y la integración de espacios y sobre todo el rol que puede tener en la planificación como un conector de las áreas de protección en la montaña y de la zona plana. Como un eje económico por la importancia que ya relatamos y precisamente esa importancia es la que obliga a repensar el modelo de ocupación porque lo que está comprometido con tener, digamos, un modelo de ocupación que hace vulnerable el territorio es precisamente la economía y el eje de poblamiento, digamos que como ustedes vieron es mayoritario, estamos hablando alrededor de 3.900.000 habitantes que ocupan las ciudades y asentamientos que convergen en estos 35 municipios y por supuesto como un eje patrimonial de la memoria, no solamente por la superposición de infraestructuras, muchas de ellas en desuso, sino precisamente porque el corredor del río Cauca ha visto pasar toda la historia del poblamiento, de la colonización, de la conquista y los procesos de vertebración y producción que lo hacen precisamente un espacio integrador de toda esta región. Para ello utilizamos distintos referentes que han utilizado y que han recompuesto sus ríos con estas miradas, como la cuenca Sena-Normandía en Francia, con una mirada económica, la cuenca del río Mississippi, que fue muy afectada también, como todos conocemos, por inundaciones y sobre todo porque nuestro valle geográfico también tuvo, digamos, una influencia en los modelos de adecuación del espacio geográfico para la explotación a partir, digamos, de lo que fue el montaje de la CBC en sus inicios. El corredor del río Llobregat como un ejemplo de la mirada patrimonial alrededor de los ríos y finalmente la gran cuenca del Tokio como una mirada sobre el poblamiento pues exacerbado que caracteriza precisamente esta cuenca. Con estos elementos y referentes y obviamente pues pasando a un grueso de las grandes reflexiones que tuvo este ejercicio, se inició un proceso de zonificación que parte del reconocimiento mutuo de las competencias que tienen los instrumentos ambientales y territoriales, donde la guía principal para la toma de decisiones no terminó siendo la norma, sino la evidencia territorial. Para ello contamos con cartografía de mucho detalle. Ustedes pueden ver en este gráfico del medio el grado de precisión con el que fueron revisados las zonas agrícolas, los canales, las fuentes, los humedales, las zonas de producción mixta que se podían empezar a definir,
los alrededores de las cabeceras, las zonas suburbanas, las zonas, digamos que empezarían a tener un rol productivo, pero también protegido, y de esa manera iniciaría un proceso de reconstrucción y de reversión de la pérdida de atributos sin renunciar a la condición productiva que tenía este espacio. Para ello también era importante hablarle a los POT, de estas 264.000 hectáreas, que le íbamos a decir a los 35 POTs, que permitían activar este corredor regional como un elemento potencial para activar nuevos procesos territoriales en su espacio geográfico municipal. Por eso se le propuso en primera instancia las medidas de control de inundaciones, es decir, aquellas medidas que no podían fallar de cara a precisamente mantener, digamos, una funcionalidad hidrológica del río y que permitiera controlar en determinado momento las inundaciones en periodos de retorno de máxima inundación. Todas las medidas relacionadas con la clasificación del suelo, las transformaciones que serían requeridas en materia de usos, pero dando pistas sobre el aprovechamiento y la transformación económica que ellos podían tener, la reconversión de suelos de protección, los ajustes en clasificación del suelo. Fíjense que encontramos alrededor de 800 hectáreas de suelos clasificados como de expansión urbana en el corredor Río Cauca, que hoy están expuestos a amenaza de inundación. Es un contrasentido que hoy estemos tomando decisiones de planificación, integrando a la propuesta de proyección y de crecimiento urbano del territorio áreas que ya están claramente expuestas a esta amenaza. Lo mismo adelantamos con los PONCA, es decir, con las distintas decisiones que toman estos instrumentos de planificación ambiental, cuáles eran las pistas para que esos PONCA empezaran a adoptar decisiones que no entraran en choque con decisiones de ordenamiento, pero sobre todo con la articulación de estas determinantes que serían de superior jerarquía para los instrumentos de planificación territorial. Ahora veamos la tercera noción, la noción de proyecto. Esa noción de proyecto, quise traer el concepto de Jan Mahart. Creo que es precisamente una mirada que, a pesar del momento en que es propuesta en 1967 y que ha tenido múltiples reediciones, pues nos lleva a la idea de reconstrucción de la matriz y de reconocimiento territorial como la base de su proyecto, como la base del proyecto territorial. Plantea Mahart que para hacer una prospección de los usos del suelo habrá ciertos factores de mayor importancia y estos se pueden seleccionar. Además, en ciertos casos, algunos factores serán propicios para usos específicos de la tierra, mientras que otros serán restrictivos. En la selección de áreas intrínsecamente adecuadas para la conservación, los factores seleccionados fueron características de valor histórico, bosques y marismas de alta calidad, playas de bahías, arroyos, hábitats de vida silvestre asociados con el agua y la tierra, características geológicas y fisiográficas únicas, espacios escénicos asociados al agua y la tierra y formaciones ecológicas excepcionales. Es decir, que hay una trascendencia mayor de los elementos que entrarían a configurar esta matriz, integrando a su vez elementos que la cultura ha transformado y ha revalorizado para generar, digamos, una matriz más densa. Y aquí vemos la evidencia en los gráficos que él nos presenta en su libro. Asumo los errores que puedan haber de traducción en el texto porque tengo la versión en inglés. Pero precisamente pues nos muestra digamos, esa complejidad de esa malla de la sostenibilidad territorial, reconociendo que en los distintos territorios se exige una mirada distinta y ese concepto de apertura ilimitada de frontera agrícola está cada vez más vetado en los territorios que tienen en juego su sostenibilidad. Creo que esa mirada pues es una mirada que está claramente manifiesta en la apuesta que se adelantó de proyectos territoriales estratégicos. Inicialmente esta noción fue integrada en el proyecto del corredor Río Cauca, pero más adelante la utilizamos como elemento guía para la construcción de los 14 proyectos territoriales estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca. Aquí vemos en esta ficha 1, que es el distrito agrícola sostenible, que está justo en esa zona del distrito RUT,
que había tenido una declaratoria de distrito de manejo integrado desde el punto de vista ambiental, pero que históricamente ha tenido esta área de producción agrícola que ha sido distinta al monocultivo intensivo de la caña que vemos en otros sectores del valle geográfico del río Cauca. Y muchas de estas miradas precisamente lo que buscan es integrar esa genética productiva de construcción del espacio con la sostenibilidad y la relación que los ecosistemas podrían transformar en una red territorial para integrar progresivamente producción y protección en las nociones de construcción de la matriz. No me detengo mucho porque traje casi que la ficha idéntica que se publicó para esos 6 proyectos territoriales estratégicos, integrando cuáles eran las propuestas ambientales de poblamiento, productivas y patrimoniales que permitirían desde el ordenamiento ambiental y territorial iniciar un proceso sin retorno de transformación hacia la construcción de una matriz funcional en el territorio. Estos son imágenes pues, generales de los otros proyectos integrados. Uno fue en el norte del corredor en el municipio de La Virginia en Risaralda, denominado Muelle Turístico La Virginia, el puerto multimodal Santa Ana, que integra inclusive las infraestructuras del aeropuerto con la convergencia de la red de autopistas 4G y el sistema de protección muy importante de la ciudad de Cartago, que son las colinas de Bocajao. El conocido proyecto de integración de la laguna de Sonso con el centro histórico y la cabecera de Buga, y un proyecto específico de zonas de protección rural que integra territorios indígenas en la zona sur entre Jamundí y los municipios del Cauca. Finalmente, me interesa cerrar esta presentación con la idea de reconstrucción y por qué estoy planteando la idea de reconstrucción de una matriz ecológica regional. Para ello voy a utilizar el concepto de Kate Raworth, que creo que es totalmente pertinente y a pesar que es un concepto que está más publicado en el 2017, digamos con el libro del Economía Rosquilla. Bueno, acá tenemos el título en inglés, pero para que podamos, digamos, hacer la interpretación, traje este texto pues muy corto, también asumo el error de traducción que pueda existir, donde se plantea que el desafío de la humanidad en el siglo XXI es satisfacer las necesidades de todos dentro de los medios del planeta. En otras palabras, para garantizar que nadie se quede corto en lo esencial para la vida, desde alimentos y vivienda hasta atención médica y voz política, al tiempo que nos permite asegurarnos de que colectivamente no sobrepasemos nuestra presión sobre los sistemas de soporte vital de la Tierra, de los que fundamentalmente dependemos, por ejemplo, como el clima estable, suelos fértiles, la capa protectora de ozono. La rosquilla de los límites sociales y planetarios es un enfoque serio y juguetón para enmarcar ese desafío y actúa como una brújula para el progreso humano de este siglo. Y bueno, yo estoy seguro que muchos de los economistas de la Universidad del Valle podrían explicar mejor este modelo que yo, y no es mi propósito sustituirlos, pero lo que nos plantea Raworth en últimas es que hay límites muy claros. El límite que está en el círculo del centro de la rosquilla, que son los límites del bienestar social, y que como vemos y como ella lo plantea en términos de acceso a alimentos, agua, energía, redes como internet, vivienda, equidad de género, equidad social, integración política, etcétera, todas las variables que ella plantea en la idea de bienestar social, y que pues como vemos muchas están por debajo de esa línea de bienestar que nos da los límites sociales, pues es un límite que debemos llevar justo a esta línea en el planeta. Pero por contra tenemos ese techo ecológico, techo que en muchos temas está excedido, en cambio climático, en biodiversidad que se ha venido perdiendo, en los procesos de conversión de la tierra, que precisamente el caso del corredor Río Cauca pues nos ilustra esa condición. Y así en otras, inclusive nos plantea la idea de que hay pues límites que no están medidos y que pues urge buscar los mecanismos y los indicadores para medir. Entonces esta rosquilla que como ella plantea nos dice, pues hay que tratar de bajar estos excesos a este límite ecológico y hay que tratar de llevar estas condiciones deficitarias de la población a este límite social.
Ahora, muchos podríamos decir, y quizás es lo que interpretamos cuando vimos este concepto por primera vez, bueno, de esto ya nos habían hablado con el desarrollo sostenible. Pero creo que el hablar de estos dos límites nos lleva con claridad a planificadores, urbanistas y los demás interesados en estas disciplinas urbanas y regionales, a decir, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer en uno y otro lado para llevar la actuación desde la economía, como ya plantea, porque precisamente es un modelo que básicamente busca cambios en los modelos económicos, a transformar el territorio para disminuir las variables que han excedido los techos ecológicos y que a su vez puedan fomentar el crecimiento de esas variables sociales transgredidas. Y creo que esta imagen nos muestra bien, no solo porque se parece a la rosquilla o al donut, como plantea, y es a lo que nos estaba llevando este modelo, el modelo de construcción territorial donde voy a construir por encima de lo que pase. Si llega una inundación, haré un dique, y si se me inunda, haré un dique más alto, y si se inunda otra vez, haré otro más alto. Y casi que esto, pues, es una imagen que utilicé, pues, obviamente, tomada de internet, pero que nos muestra ese ejemplo que yo creo que es peligroso llegar aquí, llegar a este nivel, a esa idea de la naturaleza siempre me puedo proteger, no hay que pensar en esos límites porque pues siempre tendré la tecnología para adaptarme, pero resulta que ya la historia demostró que esos límites son serios y hay límites que desafortunadamente no se van a poder revertir. Por eso en esta idea también es importante la noción de olvido. Y traigo esta lámina precisamente porque son esas imágenes históricas del corredor, del olvidado. Quizás lo único que no está olvidado de esta imagen es que todavía quedan las industrias en Jumbo, pero de estos puentes pues giratorios que ya nunca más giraron, de esta idea de un río navegable, de estos pasos de los puentes férreos, pues no queda. ¿Y no queda por qué? Porque tenemos esta visión de intervenir el territorio donde una infraestructura sustituye la otra, donde un combustible sustituye al otro, donde una forma de crecimiento o una forma de producción sustituye la otra. Y eso es precisamente la idea de crecimiento degenerativo y no de crecimiento generativo que plantea Raworth en la idea de recuperar límites. Y es cómo utilizar esas formas de crecimiento que se tienen en el territorio para alcanzar ese balance y para generar formas redistributivas de equilibrio territorial. En últimas, hablar de dar espacio al río es precisamente cambiar ese paradigma de crecimiento ilimitado, y justamente creo que esas son como las grandes conclusiones que venimos construyendo sobre este tema y que ya hemos venido utilizando en otros ejercicios. Llegando a este momento, la hora de integrar conceptos, quiero utilizar estas dos últimas láminas finales precisamente para plantear esa integración y esa reflexión sobre los conceptos que orientan la escala regional, pero yo diría que son conceptos extrapolables a las distintas escalas de ordenamiento del territorio. La primera es que en territorios transformados y antropizados, como el que tenemos acá en este valle geográfico del río Cauca, el reto no es conservar espacios, y sobre todo espacios reductos, utilizando un poco el concepto de Folk, con esa idea de un espacio que cada vez se reduce, sino reconstruir la matriz ecológica regional para recuperar límites ambientales excedidos en los términos planteados por Raworth. Es decir, ¿nos corresponde reducir áreas cultivadas? Sí. ¿Por qué? ¿Porque estamos en contra de los cultivos? No, porque el no reducirlas va a ir en contra de la producción económica. No es un discurso ecologista, es casi un discurso económico. Sobre todo porque cuando medimos las pérdidas que produjo la ola invernal de 1.7 billones de pesos entre obras y pérdidas físicas, eso en parte con los estudios que había adelantado la Universidad del Valle, que luego fueron retomados para los estudios del corredor, la evidencia es clara. Reforzar el jarillón del río Cauca para proteger 1 millón de habitantes que están puestos por un error en la planificación histórica en una zona inundable, pues le cuesta a Cali 1 billón de pesos, no solamente a Cali, sino al país. Por tanto, dar espacio a un río no es disminuir la renta del suelo cultivado, es activar otros valores que también producen grandes beneficios económicos, permitiendo pasar de ese crecimiento infinito y limitado a la regeneración
y a lo que dice Raworth, la redistribución, que pues yo prefiero interpretarla como generosidad. Y es que casi que esta es la mirada que nos va a permitir reconstruir ese espacio, no con la idea de acumulativa, sino de ser que crece, alcanza su madurez y es capaz de pensar en los procesos de balance y equilibrio. El territorio tiene una historia que contar, la tiene porque ha sido habitado y transformado, está en permanente construcción y comprender ese proceso es la base para proyectarlo y trascenderlo. No podemos seguir planificando sobre normas contradictorias o sobre normas en choque porque finalmente si no transformamos el territorio como evidenciamos en esos mapas, digamos tenemos ya 2 décadas de planificación, la ambiental lleva más de 2 décadas y sin embargo el territorio sigue generando procesos de reducto en la matriz, es decir, que ya definitivamente hay que hacer un cambio en los procesos que realmente orientan el territorio y yo pienso que ese cambio se da en cosas que ya empezamos a ensayar. Este es un plano que es como bastante olvidado y poco citado del POT del Valle del Cauca, pero que nos permitió clasificar 14 territorios homogéneos. Es decir, si vamos a planificar el territorio de un departamento, pues no podemos hablar de 42 municipios, porque el problema del municipio es del municipio, sino que es una oportunidad para ver qué pasa en ese territorio, qué elementos se integran, qué elementos son comunes, qué decisiones definitivamente no puede tomar un municipio porque se escapan a su matriz municipal y dependen de una matriz regional. Construimos esta idea de 14 territorios con una clasificación inicial de 3 categorías, de territorios oferta, de territorios demanda y de territorios balanceados. ¿Qué significa? Que aquí los que realmente están demandando un grueso de los recursos, produciendo, impactando, contaminando el agua, produciendo externalidades en el turismo, en la segunda residencia, son estos territorios amarillos. ¿Cuáles son? El norte, en la zona de concentración de la zona plana con todo su sistema de ciudades intermedias y la conurbación metropolitana, que inclusive, como ustedes saben, ya ha crecido hacia Adagua, hacia la cumbre, hacia Adapa, porque precisamente es el impacto de una aglomeración no reconocida legalmente. Territorios oferta que por contra tienen bienes y servicios ambientales más o menos preservados, pero déficits importantes de desarrollo económico y social. Es decir, que hay un desbalance entre territorios oferta y territorios demanda en los términos de estos o llevado esta discusión a los términos de Raworth, unos excedidos digamos, en indicadores de desarrollo, es decir, que ya alcanzaron esa rosquilla de los límites sociales, pero que por contra impactaron negativamente el ecosistema. Ahora, no podemos generalizar y sabemos pues que situaciones de desigualdad económica y social hay en todos los territorios. Y por contra, algunos territorios que empezamos a revisar esos indicadores y empiezan a ser balanceados. Es decir, tienen esa masa crítica de ocupación, tienen problemáticas, pero tienen recursos que permitirán repensar su modelo de crecimiento y de desarrollo y balancearse en sus procesos de crecimiento. Creo que esto es, en últimas, la reflexión que quería dejar en este seminario de gran trascendencia, veo yo, digamos, para el devenir de la planificación y de los proyectos territoriales, tanto urbanos como de impacto arquitectónico, porque es la hora de repensar definitivamente las formas de ocupación que hemos dejado en el territorio, que hemos recibido como herencia, pero que también estamos perpetuando con la manera de planificar y de gestionar el día de hoy. Muchas gracias.